Desiderio Erasmo de Rotterdam, hijo de Gerard, un sacerdote de Gouda, y de su sirvienta Margaretha Rogerius, fue un humanista neerlandés con expresión latina, nacido en la ciudad de Rotterdam, un 26 de octubre de 1466. A pesar de que fue clérigo regular de San Agustín y fue un sacerdote en 1462, decide salirse de este orden religioso para emprender su vida como pensador y filósofo humanista. Con obras como El hoyo de la locura, Adagia, Manual del cristiano militar, La cuestión de la paz, La amable concordia de la Iglesia, entre otras más, se da a conocer por este pensamiento que dominó toda la época del Renacimiento. Ahora vamos directamente con Desiderio para que nos cuente sobre su vida. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Como ya muchos me conocen y me recuerdan, mi nombre es Desiderio Erasmo de Rotterdam, claramente nacido en la ciudad de Rotterdam, en Holanda, que este país también es ubicado más que nada por el nombre de Países Bajos. Muchos tienen esa controversia de la fecha exacta de mi nacimiento, pero lo que quedó bien claro fue que soy del 26 de octubre. Mas, sin embargo, muchos historiadores, muchos investigadores tuvieron, se dieron a la tarea más bien, de quedar como en claro en el año en el que nací. Muchos decían que nací en 1462, otros que en el 68. La fecha más exacta que se conoce actualmente es 1466, ya que los antecedentes y parte de mis obras son con la fecha con la que más concuerdan con todo lo que hice en ese tiempo de vida. Así que yo no voy a declarar exactamente el año en el que nací. Quiero que se quede la duda y que sigan indagando más sobre mí. A pesar de que muchos me recuerdan por ser un pensador, filósofo humanista, también otros me dieron el nombre, más bien la profesión de escritor, otros como político, aunque realmente yo no concuerdo con ello. Muchos también tuvieron esa controversia conmigo por el hecho que yo fui perteneciente a una orden religiosa. Cabe recalcar que esto va de la mano con que mi familia también era perteneciente y sumamente arraigada con ello. Mi papá fue sacerdote de la ciudad de Gouda y mi mamá, que fue su sirvienta, pues nada más. Cabe también recalcar que en aquel entonces a los hijos que eran dados a luz por una pareja que aún no tenía oficialmente el matrimonio, se le conocía como hijos bastardos. Así que yo fui un hijo bastardo de aquel entonces, ya que mis padres no tenían el matrimonio oficial ni nada por el estilo. Dado este dato, el hecho de la relación con ello es que yo también fui clero de San Agustín en 1498. Ya para 1488, perdón, ya para 1492 me hago sacerdote. Seguí casi los pasos de mi padre, pero con esto llega la controversia. Yo me salgo de este orden, ya que realmente no me gustaba estar ahí. No coincidía mi pensamiento, aparte de las actitudes, las acciones que había ahí, que yo mismo catalogué como barbarie, que es la palabra correcta para la definición de lo que pasaba ahí. Las actitudes crueles y despiadadas que hacían contra la gente que no era creyente, la mentalidad tan cerrada con una sola creencia, todo ya estaba solidificado para una sola creencia. Este no era mi lugar exacto. Es por eso que decido salir de ahí. Y esos son los motivos por los cuales me voy. Y que yo sabía que con esto ya se veía venir una vida totalmente independiente. Ahora, con esta llegada, estaba más que claro, más bien salida, pero llegada de la vida independiente, estaba más que claro que todo iba a dar un giro de 180 grados. Y con esto va a que después de ello me voy a vivir, más bien a estudiar, que entra como parte de los dos, vivir y estudiar en París. Y a pesar de que fue un punto clave comenzar en París fuera de la religión, de estar tanto en esa cultura, en ese ámbito, yo diría que parte importante de mi vida es mi llegada, más bien mis tres llegadas, mis tres visitas a Inglaterra, donde estas tres visitas yo puedo dar tres puntos claves de mi vida.
empiezo a redactar El Elogio de la Locura, conozco sobre todo a Jane Collett y a Thomas More, que serían de estos tres, tanto como estos dos personajes, como esta redacción, parte importante de mi vida. Ahora, yo quiero justificar esto, ya que El Elogio de la Locura me da un salto sumamente importante para la cultura de la literatura, ya que me destaca por ser un sumamente principal aportador para esta cultura durante el siglo XVI, ya que todo esto comienza durante la época del Renacimiento. Y con esto ahorita paso a todo el desenglosamiento del humanismo renacentista y de cómo se origina y cómo es que me hago importante para esta etapa. Yo sé que todos estuvieron preguntándose, pero Desiderio, ¿qué fue el Renacimiento y qué fue el humanismo renacentista? Vamos a comentar eso. Para poder comentar todo esto de la mejor manera precisa, vamos a remontarnos al siglo XV, cuando se origina en lo que fue Italia el principal movimiento, porque se cataloga como movimiento filosófico y cultural, al humanismo renacentista. Y por eso vamos a Italia, porque vamos a tener en 3 ciudades a 3 grandes autores de esto. Comenzamos con las 3 ciudades, Roma, Florencia y Venecia, que es donde empieza el punto de partida de toda esta cultura y de toda esta filosofía. Y después de esto pasamos con Dante Alighieri, uno de los principales, más bien, de los 3 principales autores con los cuales empieza, más bien surge el movimiento, y podemos decir que es de los no fundadores de la base, pero sí que principales participantes y protagonistas de este movimiento. Además, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Esos 3 dan el paso adelante para comenzar con todo este movimiento, que podemos decir que estas bases ya estaban fundamentadas en la antigua Grecia, en el antiguo, que más bien en la antigüedad clásica, porque recordemos bien que parte de este nuevo pensar, de esta nueva filosofía, esta nueva cultura que íbamos a desarrollar nosotros, esto ya estaba plantado desde antes, pero se opacó con la llegada de las religiones, con el poderío del cristianismo. Todo esto se opaca, pero después llegaríamos, ya como lo comento, a empezar con este movimiento. Personajes como Cicerón, Virgilio, Horacio, hasta el mismo Platón, fueron los principales que sembraron esta base para empezar con nuestra idea humanista y empezar a desarrollarlo por toda Europa. Cabe recalcar y cabe dejar muy en claro que este movimiento pretendía más que nada desarrollar todas las capacidades humanas que contamos nosotros, tanto cognitivamente como esa naturalmente aquí que tenemos, así como darle la razón tanto a nuestro propio cuerpo como a nuestros propios pensamientos. Es por eso también que parte de mis aportes se relacionan mucho con la antigua Grecia. ¿Por qué? Porque ya como lo comentamos de estos ciertos autores, además de Sócrates, de Platón y Aristóteles, que son los principales filósofos de la antigua Grecia, todo esto que yo aporto hoy en día ya es sentido común, así como lo fue también los aportes de estos 3 autores griegos. Como ya se ha sido comentado, parte del querer ser crítico, del querer llegar al fondo o más bien al origen de las cosas, de un pensamiento, de una cosa, de una acción, hoy en día ya es común, ya es propio, ya es sentido común el hecho de querer hacerlo, de ser más críticos, de analizar las cosas. Y a pesar de que se necesita estar retomando esto, o recordarle a los jóvenes o a las personas que hay que hacer uso de este sentido común, también de mi parte yo quise llegar a este punto con El Elogio de la Locura, a pesar de que ahí critico bastante lo que fue todo el abuso que tuvo la religión, la iglesia,
todo lo que se dividía en aquel entonces, cómo era dividida la sociedad. Y no solo la iglesia fue partícipe de esto, distintas sociedades también fueron partícipes de estos castigos y dividir a la gente de esa manera tan bruta y tan despiadada. Mas sin embargo, en el hoyo de la locura también dejo en claro una parte sumamente importante que hoy en día ya es un pensamiento que lo tenemos bien y presente los jóvenes, ustedes que cursan la universidad, que un niño es mucho más feliz que un adulto. Es aquí que yo lo justifico. Un niño no piensa tanto las cosas como un adulto. Lo peor que puede desear un niño en plena infancia es querer llegar a la vida adulta. Dejemos que disfruten su infancia, dejemos que sean felices. Mientras más pensamos las cosas los adultos, los niñitos tienen esa libertad y esa capacidad de no pensar tanto en lo que van a hacer. No se preocupan por tanto. Nosotros sí. Nosotros ya tenemos esa obligación de tener que ver lo bueno, lo malo, todo lo que puede traer cada cosa, lo que nos puede llevar, lo que puede generar. Un niño no lo piensa. Y todo este agobio de ideas, de tanto estar en el asunto, en un solo tema incluso, nos lleva a no ser tan felices ya como lo éramos antes. Es por eso que lo recalco en el hoyo de la locura. Puede llevar hasta la locura. De manera sarcástica lo puede hacer. Y es parte de. Pero también quise dejar ese fundamento como parte mía. El hecho de que el propio hombre ya pueda identificar de manera sutil y de manera común, de sentido común, porque todo eso se lleva a parte de la filosofía, a poder diferenciar entre lo bueno y lo malo y saber hacerlo desde un inicio, no tener que dejarlo que no lo deje claro otra gente, sino que ya uno ser tan partícipe que lo podamos encontrar solamente con saber lo que queremos hacer, saber planificar, saber hacerlo y llegar al punto de esa persona, de ese ser espiritual que tenemos dentro de nosotros. Ya se sabe que se puede llegar, pero nunca lo tenemos en mente y siempre lo relacionamos con alguna religión. Pero el propio ser humano puede llegar a ese ser espiritual de la mano de todos estos pensamientos y de todo esto que hemos estado desarrollando desde en aquel entonces. Ahora, ya dado a conocer todo esto, perdón que me quite, simplemente me dio mucho calor. Dado a conocer todo mi pensamiento, todos mis aportes, les quiero dejar en claro que hubo dos autores con los cuales yo nunca estuve de acuerdo. Y de manera crítica, te voy a ser muy sincero, yo creo mejor mis aportes que los de ellos. Uno de ellos es Vittorino da Feltre. Fue alguien fundamental para la educación, para lo que conocemos como la pedagogía. Fue innovador su campo de educación física. Más sin embargo, el hecho de decir que la educación física iba a ayudar para la guerra, tomando ese fundamento, para la preparación de la guerra, dime tú si con la guerra, más bien si con la educación física, desarrollar cantos, bailes, la pesca, natación, puede ayudarte en algo. No, sin embargo, no te vas a poner a bailar en plena guerra. Creo que hay que saber diferenciar entre uno y otro y no fundamentar que la educación física te va a ayudar para la guerra. Igual y sí, pero bien desarrollado, no con tus natación y todo ello. Fue un campo que yo aplaudí, mas sin embargo no al 100, no al 100%, no me parecía, los fundamentos que daba él no me parecían muy congruentes para ello, pero fue una innovación, para bien o para mal. Ahora, Francois Revalais, sumamente fijado en la biología, por así decirlo, en la naturaleza del hombre, pero también en la estética. El hombre más aseado, más limpio del mundo, va de la mano con la antigua Grecia. Para los griegos antes, el hombre perfecto era aquel que estaba sumamente guapo, por así llamarlo, bello, bonito, facialmente, físicamente, y además sumamente desarrollado de sus capacidades cognitivas. Si no tenías uno de esos dos, no eras nadie. Pero vamos a lo mismo. Para mí, no importa si eres sumamente bonito, si tienes una cara bonita, no me importa.
con que sepas desarrollarte, con que sepas llegar más a fondo, ser un poco más culto en en tus investigaciones, en tus ganas de saber más, de estar educándote constantemente, me va a dar más porción, más confianza en ti a la hora de platicar. Si te estás fijando todo el tiempo en tu estética, simple y sencillamente no me parece que sigamos hablando de cierta forma, pero si tienes lados desarrollados muy bien por ti, pero con que tengas la que yo pienso desarrollar, la que yo contribuí, de cierta forma tienes un espacio más conmigo. Pero si vienes a hablarme de educación física o de tu estética, simple y sencillamente tenemos que poner esas ciertas restricciones a la hora de platicar. Igual me abro ante ti para saber un poco más. Mas sin embargo no va a ser de todo de mi agrado si no vas a desarrollarte un poco más cognitivamente. La vida de nuestro filósofo terminaría en la ciudad de Basilea, ubicada en el país de Suiza, en la madrugada del 12 de julio de 1536. Gozó de una vida adulta llena de respeto. Entre comunidades protestantes lo admiraban y le tenían sumamente mucho respeto. Es por ello que fue enterrado en la Catedral de Basilea. Parte de su legado se expone en el Museo de Historia de Basilea. El lema que usó toda su vida fue: cuando tengo un poco de dinero, me compro libros. Si sobra algo, me compro ropa y comida. Es por ello que se le recuerda. Muchas gracias por ver este video. Más información dejaré en la descripción y leo sus comentarios. Muchísimas gracias.